Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso porque es bueno, porque ha tenido misericordia de nosotros. Porque si estamos de pie, si estamos con vida, es gracias a Él, porque Él es el que da la vida. Dice que Él tiene el poder como de dar vida, como de quitarla. Entonces, si estamos con vida, es porque Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Y por eso le damos en esta mañana gracias a nuestro Dios, en esta madrugada tan hermosa. Me gusta adorarle, glorificarle antes de que se levanten, se puede decir, los animales, las aves. O sea, ganarle a las aves para adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial. A mí me gusta mucho adorar a Dios. Entonces, hoy quiero compartir un pequeño testimonio igualmente. Esto lo hago yo con el propósito y el fin, primeramente, de que el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, sea glorificado. Y en segundo lugar, con todo el corazón y con todo mi anhelo es de que el mensaje llegue al pueblo de Dios. Que mi testimonio sea para el pueblo de Dios como un deseo, un anhelo de poder buscar más la presencia de Dios, de poder más buscar la dirección de Dios. Eso es lo que yo anhelo con cada testimonio que yo comparto, es que primero que el nombre de Dios sea glorificado y después que el pueblo de Dios busque más la presencia de Dios, busque más la guianza, porque en este tiempo yo veo como que se está perdiendo, como el cristiano el cristiano está cayendo nada más como en una forma de, pues nomás vamos a la iglesia sábados o entre semana, regresas a tu vida cotidiana, hacer tu trabajo y todo eso, y está bien, pero está cayendo en esa forma y no, tenemos que buscar más la presencia de Dios. Y antes de empezar quiero leer una palabra aquí en Primera de Juan 2, y empieza diciendo: hijitos míos, estas cosas os he hablado, eso escrito, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice por aquí en el 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay tres cosas aquí que me llaman mucho la atención. Dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Dios sabe que somos imperfectos y que en un momento o en otro le podemos fallar. Pero dice que tenemos un abogado que es Jesucristo. Que es Jesucristo que dio su vida por ti y por mí. Pero aquí dice en el 2, dice algo hermoso. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos, si verdaderamente nosotros le conocemos o si verdaderamente nosotros amamos a Dios, si verdaderamente nosotros hemos venido a Cristo, si verdaderamente le hemos abierto nuestro corazón y Cristo ha entrado en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que ser personas diferentes a como éramos antes. Y entonces tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar la palabra de Dios. En esto se va a manifestar que verdaderamente somos cristianos, porque si vamos a venir a la iglesia y vamos a hablar de Dios, pero salimos y allá afuera hacemos cosas incorrectas, entonces no somos cristianos. Entonces, y luego dice por allí abajito, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo, Cristo vive en mi vida, Cristo, pero no guardamos los mandamientos, no vivimos como Dios quiere, entonces somos mentirosos, no le conocemos. No le conocemos. Ahora luego abajo dice, no améis las cosas del mundo. No améis las cosas del mundo porque el mundo pasa. Dice que todo eso, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Dice, pero donde termino ya es aquí en el 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí quería llegar, el que hace la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, o sea, buscar la guianza de Dios, para vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, ya no haciendo mi voluntad, no haciendo lo que a mí me place, no haciendo lo que a mí me gusta, sino haciendo lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le place. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, le dije, bueno, yo te entregué mi vida a ti, Señor. Ahora yo en mí medité y yo dije para mí, entonces yo ya mi vida no la voy a vivir a como a mí me gusta, ni voy a hacer las cosas que a mí me gusten. Porque si le he entregado mi vida a Jesucristo, voy a hacer lo que a Él le agrada y lo que a Él le gusta ya de aquí para adelante, porque entonces ya la vida no es mía. Yo te soy sincero, en eso medité y empecé a vivir de esa forma y de esa manera. Entonces yo ya no podía vivir igual que antes, porque antes yo decía que era mi vida y que yo iba a vivir mi vida a mi modo. Yo decía, a mí nadie, no hay quien me diga cómo voy a vivir. Yo voy a vivir mi vida a mi modo y a mi manera y a mi forma porque es mi vida. A mí nadie me dice cómo voy a vivir. Era libre, yo podía hacer lo que yo quisiera. Según yo era mi vida. Pero el momento que me rindo a Cristo y le entrego mi vida, dije yo, entonces ya no es mi vida. Ahora es de Cristo. Y ya no voy a vivir y hacer lo que a mí me agrada, sino lo que a Él le agrada. Y entonces empecé a buscar la guianza y hacer la voluntad de Dios. Y entonces hoy en esta mañana te comparto esto porque yo con cada testimonio, yo lo que anhelo y que deseo es que el pueblo de Dios busque hacer la voluntad de Dios, busque la guianza, busque esa comunión con Dios. Amén. Mucha gente me ha dicho, que por qué dices que Dios te habla y se molestan y digo, entonces, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir? Porque algo tiene que decir uno que Dios lo guía o que Dios te habla o Dios te muestra o algo, porque nosotros ya no caminábamos como antes en nuestra propia mente o entendimiento. Ahora caminamos guiados por Dios, entonces tenemos que entender que es Dios el que nos habla, nos guía. Sí, pero no puedes decir que Dios te habla porque ¿a poco eres muy bueno? ¿A poco? Y yo le digo, pues no sé qué tengas tú en tu mente de cuando dices Dios te habla. Dios siempre ha hablado con el ser humano y siempre ha querido hablar. Habló en el huerto con Adán y Eva, hablaba con él. El pecado hizo una división, ya no se pudo. Pero después en el Antiguo Testamento seguimos viendo cómo Dios seguía hablando con el ser humano, con sus profetas, no con todo el pueblo, pero con sus profetas para que el profeta llevara el mensaje, la palabra al pueblo de Dios. Pero Dios seguía hablando con el hombre.
Entonces, que todos no hablaban está bien, pero cuando cuando viene Jesús a este mundo y cuando Él muere, rompe ese velo y ahora el ser humano puede venir a la presencia de Dios ante Cristo Jesús. Ahora puede hablar con el Padre. Jesús dijo: cuando entres en tu aposento, cierra tu puerta y habla con tu Padre. Entonces tenemos esa libertad de hablar con Dios, y Dios no es un Dios mudo, Dios te va a hablar también. Pero hay gente que no quiere, que no puedes decir que Dios te habla. Pues yo no sé entonces su forma de pensar, o no lo entiendo. Pero antes a mí me daba como algo de decirlo, ahora no. Ahora digo: Dios me habla, sea a través de la palabra, sea a través de un sueño, sea a través a mi mente, a mi corazón, cuando estoy orando. Hay muchas formas, pero Dios me habla a mi vida porque busco la guianza y la dirección de Dios. Amén. Y este testimonio que te voy a compartir habla de esto, de cómo Dios sí habla. Hace poco tiempo, desde que yo busqué de Dios, siempre he buscado la guianza y la dirección. Siempre le he preguntado: ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Siempre. Cuando salía a evangelizar, le decía: ¿para dónde quieres que vaya este día que voy a descansar? ¿Para dónde voy? ¿Cómo? Le preguntaba. Cuando me vine para México, o que me trajo para México, no me vine, sino Él me trajo. De mí no me vengo, Él me trajo. Cuando llego aquí, igualmente empiezo a salir a evangelizar todos los sábados salía. Y en eso de salir todos los sábados, pues me han pasado muchas cosas bonitas, y el día de hoy te cuento esta. Se llegó un sábado y dije yo: Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya a compartir el mensaje o a evangelizar? Entonces no recibía respuesta del Señor a dónde. Seguía orando. Ya era el viernes en la tarde y seguía orando y el Señor no me mostraba. Entonces ya el sábado en la mañanita ya estaba listo yo para salir con mis tratados y mi Biblia. Y le dije: Señor, ten misericordia y dime a dónde quieres que vaya, porque tú sabes que yo no quiero ganar para donde yo quiera o para donde sea. Yo quiero que tú me muestres a dónde ir. Y en un momento nomás siento que me dijo que bajara por la central y agarrara la Puebla. Me salí, me fui, bajé por la Puebla, por la central, y gané por la Puebla. En ese momento le digo al Señor: en ese momento que voy por la Puebla y llego a la bajada y le digo: ahora, ¿para dónde quieres que gane yo, Señor? Me dice: da vuelta por la Victoria. Bajé la Puebla y di vuelta por la Victoria. Y cuando voy por la Victoria, yo caminando, meditando en el Señor, me dice que llegue al jardín. Entonces yo llegué al jardín. Yo sabía que Él quería que yo llegase al jardín. Entonces yo llegué al jardín sin pensar, o sea, dónde sentarme. Llegué al jardín y lo único que llegué, me senté casi enfrente del templo católico, pero en el jardín, en las banquillas del jardín. Yo no pensé en sentarme allí, nada, simplemente yo sabía que me iba a sentar en el jardín, y ese fue el lugar donde llegué y ahí me senté. Llegó un momento, pasaron como unos 10 minutos, y le decía: ¿y aquí qué voy a hacer, Señor? ¿Aquí qué voy a hacer? No entiendo, ¿aquí qué hago? ¿Qué hago? Y en un momento, estando yo con mi vista agachada, meditando en el Señor, meditando en Él, preguntándole qué hacía o para dónde iba a ganar de allí, en un momento me dice el Señor: saca la Biblia. Saqué mi Biblia en ese lugar y me puse a leerla. O sea, cuando la abro, solita se abrió. Cuando yo saco la Biblia, pues sola se abrió, o sea, y quedó en San Juan 1. Y entonces yo empecé a leerla. Y entonces empieza a decir: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y empieza a relatar allí.
y llegó al 11, al 12, y donde dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero antes de llegar allí, desde que yo estaba leyendo, en el mundo estaba y por él fue hecho, y empieza a relatarlo, yo ya estaba sintiendo algo tan bonito que no te puedo explicar, alguna sensación. Yo ya había leído ese pasaje, ya había leído San Juan, ya lo había leído, pero nunca había sentido eso que empecé a sentir en mi corazón, algo tan bonito. Y yo decía, oh, tú viniste a este mundo, pero era algo como si yo lo hubiese visto. O sea, como cuando te cuentan una cosa, pero cuando tú la ves es diferente. Es como si yo la hubiese visto, y bajó algo tan bonito a mí y empecé a leer la palabra lo más detenido que podía. No quería que se acabara. O sea, porque la estaba disfrutando, pero algo hermoso, algo hermoso. Ya para cuando llegó a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ya mi corazón, yo ya, no sé, ya. Y después dice, y a los que le aceptaron les dio el poder y la potestad, hechos hijos de Dios. Y yo ya estaba algo hermoso, yo ya estaba llorando allí, agachado allí con la palabra. Y en un momento llegó una persona, nunca volteé yo a verlo, nunca, eso sí, nunca. Yo estaba agachado, y esa persona, en su forma de caminar, yo sentí como que era una persona de edad. Yo la oía como que caminaba, y en sus pasos, así se me vino a mí a mi mente nomás, como que era una persona de edad. Y sentí cuando él se sentó frente de mí, porque fue frente de mí y se sentó, pero yo nunca alcé mis ojos para verlo. Nomás en mi mente me imaginaba que era una persona de edad y que se había sentado allí enfrente. Y yo dije, ¿por qué este señor vino y se sentó aquí delante de mí? ¿Por qué no se iba a otra banquilla? Porque yo no quería que me viera pues como estaba, pero también a la misma vez yo como que pues quería estar allá solas disfrutando esa palabra. Entonces él se sentó y oí cuando se le cayeron unas llaves al suelo. Entonces pude sentir cuando él se agachó y las levantó y se las echó a la bolsa. Y yo estaba allí en la palabra, pero yo ya había perdido eso de él, ya me había olvidado, yo ya estaba gozando esa palabra. Pues allí más me quedé meditando que a los suyos vino y los suyos y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí me quedé y era algo hermoso. En un momento esa persona se levantó y empezó a caminar, y yo dije, ya se va. Y en un momento dije yo, Señor, a lo mejor tú lo trajiste a él para que yo le comparta esta palabra tan preciosa que me has dado. A lo mejor tú lo trajiste y ya se va a ir. Y en ese momento fue cuando me levanté y lo busqué, y iba allí cerquita, todavía caminando por el lado, como uno le daba vuelta al jardín. Iba como si fuese para la cueva, o como si fuese a ganar para la calle La Juárez del templo, por este lado así. Entonces yo iba caminando tras de él para hablarle, para decirle, mire, pues no sé, hablarle algo, pero mostrarle la palabra, lo que decía allí, que Dios nos había dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quería alcanzarlo, y él iba caminando, sí lo podía ver por detrás, una persona de edad como yo me la había imaginado cuando estaba sentado, y yo quería alcanzarlo y nunca lo alcanzaba, y yo me agachaba pues para caminar recio, y cuando levantaba la vista iba a la misma distancia. Y yo dije, bueno, este señor, este viejito, cuando yo me agacho para caminar, él corre, porque nunca me lo podía alcanzar, la distancia siempre era la misma. Y dije, me bajé por los portales y dije, acá le voy a salir como por tipo la cueva. Dije, allí le voy a salir. Me subí por los portales y me bajé allí desembocando la callecita esa que viene de la cueva de allá, y me subí al jardín, y otra vez el Señor iba a la misma distancia. Dije yo, pues camina muy recio. Entonces corrí un pedacito más porque él ya iba entre medio, casi llegando a la calle de La Juárez, pero él por el jardín, subido en el jardín. Entonces yo caminé un pedacito,
y él se metió, dio vuelta a meterse para dentro del jardín por donde estaba una fuentecita, y allí en esa fuente se me desapareció. Ya no lo volví a ver, ni vi por dónde ganó, o si en un descuido ganó para la Juárez. Él ya nunca lo volví a ver, ni supe de él nada. Y yo lo busqué y nunca lo encontré. Me regresé al mismo lugar donde yo estaba sentado, en esa banquilla, frente al templo católico, casi donde desemboca la calle América. Y ahí me regresé y ahora estaba un poquito triste, porque le dije: Señor, perdóname si tú trajiste a esa persona para que yo le hablara de tu palabra, y no supe hablarle, o sea, me descuidé y se fue, no sé. Y le dije: si a esto me trajiste aquí al jardín, hice mal, perdóname. Dice: perdóname, pero es que yo estaba metido en esta palabra que tú me dices tan preciosa, y ya no sabía qué hacer, y pues solamente le dije: perdóname, Señor. Entonces allí duré otro buen rato, y ya casi como otros 10 minutos, y le dije: Señor, si me trajiste tú a este lugar para hablar con él y se fue, ¿ahora qué hago? O si me trajiste para otra cosa, dime qué hacer, porque no hay opón de ganar. Entonces no sabía, y yo estaba agachado viendo la palabra. Cuando escucho la voz de Dios, no me da miedo decirlo, no me da vergüenza decirlo. Cuando dije, cuando escucho la voz de Dios, y aunque muchos me critiquen y digan que Dios no habla, y que si uno dice que Dios me habló, es que porque te quiere sentir mucho, y que te quiere sentir un santo, y que no importa. Pero el Dios que yo tengo no es un Dios mudo, y sí habla. Y cuando le buscamos sinceramente, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos su comunión, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando nos apartamos completamente del pecado y buscamos su guianza, Dios sí habla. Y en ese momento a mí me habló y me dijo, lo único que me dijo: América 12. Fue lo único que me dijo. No te voy a decir que me dijo más. Nomás escuché en la voz que me dijo América 12. Fue lo único, América 12. Entonces, yo estaba metido en la palabra. Cuando escuché la voz América 12, le dije: América 12, ¿qué, Señor? América 12, ¿qué? No entendía. Entonces en un momento dije: ¿tú quieres que yo vaya a la calle América número 12? Fue lo que yo le dije: ¿tú quieres que vaya a la calle América número 12? Pues eso fue lo que yo pensé, eso fue lo que yo sentí. Entonces yo casi estaba enfrente de la calle América y dije: bueno, si tú quieres que vaya a ese lugar, yo voy. Entonces nunca me detuve para preguntarle qué voy a hacer, qué voy a decir. No, simplemente me agarré mi Biblia, me la eché en mi mochilita y me fui. Entré ahí por la calle América, aquí en el jardín, viniendo para acá para el seguro. Pero el número 12 está luego, empezando la calle que viene de una callecita chiquita, no sé cómo se llama esa calle. Es una calle chiquita por donde está un templo que de Santa Cecilia, allí donde desemboca esa callecita que viene de allá de la Puebla. Allí luego a 2 locales está el número 12. Entonces yo vengo caminando por toda la América y vengo buscando el 12. Y es casi donde termina lo que es el templo católico. Atrás iba una callecita corriendo, atrás del templo va una callecita corriendo, que antes ahí estaba la radiodifusora de Radio Alegría. Bueno, allí en esa esquina, pero por toda la América vengo yo. Cuando veo allí el número 12 en la puerta, dije yo: aquí está el 12. Entonces yo toqué, y en ese momento salió un hombre, y me dice él: ¿qué quieres? Entonces cuando me dice ese hombre: ¿qué quieres? Yo de repente no sé por qué, como que llegó a mí algo que no me dejaba hablar completamente, o sea, como algo ahí que me estorbaba, y me volvió a decir: ¿qué quieres? Entonces yo le dije: pues es que yo vengo, yo le decía: es que yo vengo, pues, y nomás me quedaba así, pues
no sabía qué decirle. Y me dice ese hombre, no te preocupes, yo sé a qué vienes. Y yo le dije, ¿sí? ¿Usted sabe? Y me dijo, sí, yo sé a qué vienes. Y yo dije en mí, oh, ya Dios tenía todo preparado, hasta sabe. Pues bueno, dije yo. Entonces me dijo, aquí espérate. Y se metió para adentro. Y en un ratitito, no tardó casi nada, cuando volvió a salir. Y me dijo, pásate. Y cuando me dijo, pásate, pues yo dije, bueno, abrió la puerta y me pasé y el lugar estaba oscuro. O sea, oscuro me refiero en el tiempo que no tenía la luz prendida y no entraba mucha claridad para adentro. Entonces sí estaba como un poco oscuro y vi como una puertita, luego a la derecha, otra puertita más. Pero yo no distinguía si eran cuartos o cómo era, pero una puertita, otra puertita, y llegamos a otro lugarcito más dentro, ya más adentro. Entonces en ese momento me dijo, aquí espérate, yo estaba parado. Me dijo, ¿quieres sentarte? Le dije, no. Me quedé ahí parado y me dijo, ahorita viene quien te va a atender. Y yo dije, pues ¿cómo está esto? ¿O a qué me trajiste aquí? Y entonces sí le empecé a decir, Señor, ¿a qué me trajiste aquí? ¿Qué voy a hacer? Porque me dijo, ya ahorita viene quien te va a atender. Entonces yo dije, pues esto ya como que estaba preparado. Entonces, en ese momento, él se fue y me dejó allí, estaba oscuro. Salió una mujer de una puerta y me dijo, ¿qué quieres? Y le dije, no, pues no sé. Me dijo, ¿a qué viniste? Y le dije, no, pues es que yo venía a hablar pues no sé, con usted. Y me dijo, ¿de qué? Y yo no podía hablar, no sé qué me pasaba, o sea, no sé. Entonces ella me dijo, yo sí sé a qué has venido. Y yo me quedé así. Y me dijo, dame tu mano. Y yo no le di la mano. Yo dije, pues ¿para qué? Y me dijo, tú has venido para que te eche las cartas. Entonces cuando me dijo así, tú has venido para que te eche las cartas, que para que me diga como mi futuro y esas cosas. Entonces entendí que era un lugar pues de brujo, hechiceros. Y le dije, no. Y me dijo, sí. Dice, nosotros aquí hacemos limpias, aquí, pues, o sea, te decimos tu suerte. Y ya entonces lo único que yo le empecé a decir, no, mire, es que eso a Dios no le agrada. Y me dijo, ¿cómo que no le agrada? Y le dije, no, es que a Dios eso va contra las cosas de Dios, eso no es agradable delante de Dios. Y me empezó a decir, ¿eso has venido nomás tú a decirme? Le dije, es que a Dios no le agrada. Dijo, no te equivoques, ese es un don que nosotros tenemos, es un don que Dios nos ha dado. Le dije, no, ese no es un don que Dios te ha dado, porque si Dios te hubiera dado ese don, entonces si tú haces las cosas malas que Dios dice que no las hagas, entonces sería Dios contradiciéndose. Y la empecé a llevar al Antiguo Testamento, donde dice que aún al brujo, al mago, hechicero, que lo apedríen y todo eso, y no le enseñaba la Biblia porque ese lugar estaba oscuro, no podía ver nada. Entonces, pero nomás le estaba yo relatando lo que había leído, y dijo, no. Le dice, no, estás mal. Le dije, sí, y además en Apocalipsis dice que los brujos, mago, hechicero y adivino no entrará al reino de los cielos. Entonces en ese momento ella ya estaba bien enojada, yo la podía sentir bien enojada, y en ese momento salió otra mujer pues yo ya no supe de dónde salió, de la oscuridad, de una puerta allí, y ya se puso así a un lado de mí. Y luego salió otra mujer, y luego otra, y eran como unas 4, y ya me tenían rodeado allí alrededor de mí. Entonces, pues yo te voy a ser sincero, a mí sí me dio miedo. Pues ¿para qué te voy a decir? No, yo no me dio miedo y que yo le dije en el nombre de Jesús. No, sí me dio temor. Y yo aclamaba por dentro de mí, le decía, Señor, ayúdame, Señor. Pero también a la misma vez le decía, Señor, toca sus corazones, Señor, ayúdalas.
Señor, hazlas libres, pero también también por mí decía, ayúdame, porque ya me estaba dando miedo y ya me habían rodeado, y decía una, déjalo ir, dice una, déjalo que se vaya. Y dijo otra, no, ¿por qué lo vas a dejar que se vaya? Viene a este lugar, viene a nuestra casa y viene a atacarnos. Y le dije, yo no la ataco, yo le estoy diciendo que a Dios no le agrada. Me dijo, cállate. Y entonces la otra decía, déjala que se vaya, que no te metas en problema, algo así. Decía, déjalo que se vaya. Entonces yo le decía, sí, déjeme ir, ya me voy. Y decía, no. Y había otra mujer que sí, que le estaba como animando que me dejaran ir. Entonces dice ella, no. Y como que ella quería acercarse a mí, como que quería hacer algo, tenía un coraje, yo estaba medio oscuro, pero yo como que podía ver su cara, como que me la podía imaginar, como yo sentía que me tenía un coraje, como que de sus ganas quería agarrarme y hacerme pedazos, o sea, quería hacerme algo, pero había algo también que no podía, porque yo miraba que se acercaba y daba vuelta y le hacía con el pie, o sea, hacías cosas, y a las otras dos estaban allí como apoyándola, pero había esa otra y decía, déjalo ir. Dijo, no. Entonces me dice ella, ¿por qué vienes y me dices que esto es malo? Dice, que no ves que hay mucha gente como nosotros que hace lo mismo. Hay mucha gente. Dijo, ¿por qué no fuiste y le dijiste a otra persona esto? ¿Por qué no fuiste como a otro lugar pues de esos? Dice, ¿por qué no fuiste y le dijiste? Y le dije, usted olvídese de las otras, usted olvídese de los demás. En esta hora Jesucristo está viniendo a su vida. Jesucristo tiene misericordia de usted. Usted olvídese de los demás. Si Jesucristo le está haciendo el llamado, si Jesucristo quiere perdonar sus pecados, ¿a los demás qué? Usted olvídese de eso. Usted ponga la mirada que hoy Dios tiene misericordia de usted. Y me dijo, no. Me dijo, no. Y en un momento se quedó así y lo único que me dijo, vete. Y en ese momento cuando me dijo, vete, las mujeres se abrieron a un lado así. Y entonces yo salí corriendo. ¿Para qué te voy a decir que no? Porque yo sí tenía miedo. Y salí corriendo de ese lugar. Y cuando salí a la puerta, me andaba llevando una señora que iba pasando allí. Salí corriendo, abrí la puerta y salí con todo para afuera. Y me dice una señora, ¿qué traes? Y le dije, estos brujos. Y me dijo, ¿y para qué te andas metiendo a ese lugar? Y eso me hizo como meditar. Se fue la señora y yo me quedé fuera de la puerta. Y cuando me dijo ella, ¿para qué te andas metiendo a ese lugar? Entonces yo miré para arriba. Y cuando miro para arriba, ahí decía que se echaban cartas y que se hacían no sé qué tanto, amarres y todas esas cosas. Y cuando yo me quedo viendo para arriba, entonces yo le digo, Señor, ¿a dónde me trajiste? Y agarré por toda América y me vine para mi casa allá. Llegué y empecé a orar porque me sentía pues, un poquito mal. Después, al poquito tiempo, volví a pasar por la América. Ya no estaban ellos. ¿Qué se hicieron? No supe. Ya después lo que pusieron ahí fue una florería. Entonces, ese es un testimonio, es algo de lo que me ha pasado también en este lugar. He contado testimonios de lo que me ha pasado en Estados Unidos, cuando le entregué mi vida a Cristo, cuando andaba evangelizando allá. Entonces hoy quise compartir también uno de lo que Dios ha hecho aquí en este lugar, en mi vida. Yo te pido que tú recibas esta palabra, que medites en este testimonio. Este testimonio no es para vanagloriarme, este testimonio no es para, no. Es Dios quien ha hecho todo, yo no soy nada. Si no fuese por Él, no soy nada, o sea, toda la gloria es para Dios.
Y enseguida lo que quiero es que Dios toque el corazón de su pueblo, que busquemos la presencia de Dios, que busquemos la guianza, que nos metamos a buscar sinceramente a Dios en ayuno, en oración, y vamos a ver la gloria de Dios. Dios va a contestar y vamos a poder ver la gloria, vamos a poder ver señales, se va a manifestar Dios, su Espíritu Santo alrededor de nosotros y podemos ver las maravillas que hace Dios, pero tenemos nosotros también que tener un compromiso con Él. También tenemos que vivir en santidad para apartarnos de lo malo. O sea, buscar de verdad la guianza de Dios. Dice que Dios honra a los que le honran. Hoy quiero invitarte a aquel que vea este testimonio. Busquemos la guianza de Dios en todo momento, para todo lo que hagamos. Preguntémosle a Dios, ¿te agrada, Señor? ¿No te agrada? ¿Hago esto? ¿No hago lo otro? Yo en mi relación con Dios, mi comunión con Dios, algunos me han dicho que soy hasta exagerado y pues tal vez tenga razón. Pero pues si tú, lo que te voy a contar, si tú ves que soy exagerado, pues no lo hagas. Pero sí busca la dirección, busca la comunión con Dios. Yo hay veces que le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que coma? Señor, ¿qué quieres tú que coma hoy? ¿Qué quieres? Y esto lo digo, inclusive cosas me he propuesto en vez tiempos de no tomar refresco. Señor, no voy a tomar refresco, pero no por mí, sino ¿cómo te diré? Porque dice que este templo, que este cuerpo es templo y morada de Él. Y si aquí habita Él, entonces yo en mí, yo pienso, digo, entonces también tengo que pensar, lo que le voy a echar a mi cuerpo, ¿le dañará? O sea, ¿a Dios le agradará que yo le meta eso a mi cuerpo? ¿Le agradará a Él? Y cuando yo le pregunto, ¿tú quieres, Señor? Y hay veces que me hace sentir, no. O si veo que es algo que le hace daño a mi cuerpo, no. Porque este cuerpo no es mío. Es que este cuerpo no es mío. Porque dice que es morada, templo y morada del Espíritu Santo. Entonces yo no tengo derecho ya sobre este cuerpo. Quien tiene el derecho es el Espíritu Santo, porque es su morada. Es donde Él mora. Dice la palabra de Dios, así lo dice. Hasta dice, aquel que destruya mi cuerpo, mi templo, dice, yo también lo voy a destruir. Entonces tenemos que tener cuidado de todas. Bueno, yo así pienso. Pero pues cada quien, pero yo te digo, sí busca la dirección de Dios para todo, la guianza, para todo aquello que vayas a hacer, todo negocio que quieres emprender. Primero pregúntale, Señor, ¿lo hago? ¿Te agrada a ti que lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué hago? Y Él te va empezando a decir, no hagas esto, haz aquello. Y eso, porque hay veces que hacemos un negocio, voy a vender esto, y me pongo sin consultar con Dios, sin pedirle guianza, sin pedir su dirección, y yo me empiezo a hacerlo, y al rato me va mal. Señor, ¿qué pasó? Y me fue mal. Y yo digo, Dios dice, bueno, ¿me preguntaste a mí? Cuando tú ibas a empezar esto, ¿me preguntaste si lo hacías o no lo hacías? Entonces, Dios que conoce todo, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y si tú dices, voy a vender esto, Señor, Dios como conoce el futuro y ve más adelante y ve que a lo mejor te va a ir mal, que no se te va a vender, que no te puede decir, no lo hagas. Y tú dices, ay, Dios no quiere que lo haga. No es porque no quiera, porque Él ya ve para adelante cómo viene la situación. Busquemos de Dios, busquemos la guianza de Dios. Dios les bendiga, les amamos. Estamos en este lugar aquí de La Mora. Ayer conté cómo Dios nos trajo a este lugar, cómo me había dicho que me iba a llevar a las naciones. Yo le creí y yo pensé que me iba a llevar a países por allá lejos. Y el día que estaba orando aquí, un día que estaba orando y le digo, ¿cuándo me vas a llevar a las naciones? Yo sí lo creí, yo sí te creo. Y me dijo el Señor, ya estás. Cuando me dice, ya estás, empiezo a ver y les compartí ayer, esta es la calle Pakistán, la calle Mongolia, calle Arabia, calle Filipinas, Malasia y Taiwán y la calle Israel.
Y cuando me dice, ¿ya estás? Y le digo, yo, estas son las naciones. O sea, mi mente estaba pensando que me iba a llevar a países. Yo hasta les decía ayer, yo ya quería aprender a hablar otros idiomas, pero se me hacía difícil. Dije, no. Entonces, es bonito buscar la guianza de Dios. Yo los animo a que busquemos la guianza, que vivamos una vida recta, apartados del pecado, buscando hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios es fiel y Dios prometió estar con nosotros siempre. Dios les bendiga. Los espero el día de mañana, y mañana, primero Dios, estaremos compartiendo otro testimonio. Hasta el sábado, otro testimonio vamos a estar compartiendo por aquí. Y por allí también tenemos un canal en YouTube. También por allí los estamos guardando los videos. Cuando ustedes quieran volver a ver algún video, pueden meterse por allí. Solamente escriben allí en búsqueda, como aparecemos como Pastor Enrique Albor Ortiz, y allí aparecemos por allí. Se pueden meter al canal y ver las prédicas, o ver los trabajos que estamos haciendo aquí, evangelizando. Estamos por ahí fuera de la central, los sábados con mantas, con la bocina, y entre semana andamos en las colonias con la bocina también, compartiendo el mensaje de Dios. Dios les bendiga. Les amo, y ahí estamos. Y si alguien necesita en algún momento oración, con toda confianza pueden comunicarse con nosotros, hablarnos, y con todo gusto vamos a estar apoyándolos en oración. Nuestro número de teléfono del área es 445, y el número es 1418076. Ese es nuestro número para si necesitan oración o apoyo en ayuno, cualquier cosa. Dios les bendiga.